Hola, soy la profesora Mónica y hoy es otro día de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de matemática. Resolvemos problemas de comparación con las características de los animales amenazados del Perú. En estos días estás conociendo sobre los animales amenazados del Perú, cómo son, dónde viven y de qué modo. Hoy descubrirás que puedes hacer matemática con las características de los animales, por ejemplo, para determinar su cantidad de masa. ¿Tienes una mascota? ¿La has cargado alguna vez? ¿Podrías calcular su cantidad de masa? Ya has elaborado anteriormente una balanza y sabes cómo funciona, ¿verdad? ¿Esa balanza te podría servir para averiguar el peso de una mascota? ¿O necesitarías otro más grande? Conversa con un familiar al respecto. Como ya viste en los días anteriores, existen animales que no son mascotas. Tienen otro hábitat y están amenazados. Ya sabes qué significa esto, ¿no? En esta actividad, mediante la matemática, conocerás un poco más sobre algunos de ellos. La meta de hoy: emplear estrategias de cálculo para resolver situaciones aditivas de comparación de cantidades relacionadas con las características de los animales amenazados, con el fin de que puedas aplicarlas en la vida diaria. Observa las imágenes, lee lo que dicen y piensan estos animalitos. Tienes la vicuña, el oso de anteojos, el delfín rosado y el suri. Todos están amenazados. Sin embargo, a pesar de ello, el oso de anteojos quiere que lo reconozcan como el más poderoso. Él es el único que ha revelado que tiene 110 kilogramos. Averigua tú los kilogramos de cada uno de los demás animalitos. Para esta actividad debes tener a la mano tu material base 10. Copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso una tabla como la siguiente. Ves el nombre de cada uno de los animales que te he presentado anteriormente y escribe su masa corporal. Para poder hallar los kilogramos de masa de cada animalito, lee atentamente lo que dice o piensa cada uno. El oso de anteojos dice que tiene 110 kilogramos de masa. En días anteriores ya trabajaste con una balanza y mediste la masa de algunos productos de 1 kilogramo o un poco más. Pero, ¿te imaginas medir la masa de un producto de 110 kilogramos? En tu material base 10 puedes representar los 110 kilogramos. ¿Recuerdas? Un cuadradito representa 1 kilogramo, entonces el oso de anteojos tiene 110 cuadraditos, es decir, una centena con una decena. Observa si desarrollaste el proceso que te muestro. El delfín dice que tiene 75 kilogramos más que el oso de anteojos. ¿Cómo representarías esta cantidad con tu material base 10? ¿Debes aumentarle o disminuirle a la cantidad de kilogramos de la masa corporal del oso de anteojos? ¿Cuántas centenas, decenas y unidades tiene en kilogramos la masa corporal del delfín rosado? En la tabla de datos que dibujaste en tu cuaderno o la hoja, anota el valor de su masa corporal. Y luego usa tu material base 10, como en la imagen que te muestro a continuación.
La vicuña piensa que tiene 45 kilogramos menos de masa corporal que el oso de anteojos. ¿Cómo averiguarías los kilogramos de la masa corporal de la vicuña? Observa estas imágenes para que te des cuenta sobre el proceso que estamos utilizando con el material base 10. Observa esta representación y hazla con tu material base 10. ¿Qué número está representado con la placa y la barrita? ¿Por qué se necesitó hacer el canje? ¿La cantidad inicial aumentó o disminuyó? ¿Qué número resultó de esta operación? ¿Qué signo colocarías? ¿Suma o resta? ¿Qué piensa el Suri? ¿Su masa corporal será mayor o menor que la de la vicuña? Veamos, ya descubriste que la vicuña tiene 65 kilogramos de masa corporal. Si el Suri tiene 28 kilogramos menos que la vicuña, entonces la operación que debemos efectuar ahora es 65 menos 28. Lo haremos descomponiendo y sustrayendo 28 de dos formas. Primera forma, descomponemos el 28 en 20 más 8. Restamos primero las decenas y luego las unidades como observas. Segunda forma, descomponemos el 28 en 20 más 5 más 3. Entonces restamos primero las decenas y luego restamos las unidades, como puedes observar en la imagen. En ambos casos has obtenido un resultado de... Completa ahí. ¿Cuánto has obtenido? ¿Ya sabes cuál es la cantidad de kilogramos de la masa corporal del Suri? Anótala en la tabla de datos que elaboraste. A continuación te invito a que en la ficha ¿sabías que puedes hacer matemática con las características de los animales? Conozcas algunos datos curiosos de otros animales y establezcas algunas relaciones matemáticas con ellos. Reflexiona sobre tus aprendizajes. ¿Qué características de los animales has conocido hoy? ¿Cómo utilizaste la matemática en las características de los animales? ¿Qué otras características de los animales puedes contar o medir? Conserva tu cuaderno o las hojas de trabajo como parte de tu portafolio. Ahora te invito a desarrollar las actividades de las páginas 41 y 42 de tu cuaderno de trabajo de Matemática 3, donde encontrarás situaciones diferentes a las de los animales, pero en los cuales también te serán útiles las estrategias de cálculo que has aprendido hoy. En la página 41, en la actividad 6, encontrarás este problema. Nico y sus amigos recolectan botellas con agua para ayudar a los damnificados por el desborde del río Rímac. En la mañana reunieron 45 botellas y en la tarde 15 botellas menos que en la mañana. ¿Cuántas botellas reunieron por la tarde? Nota que en la mañana Nico y sus amigos reunieron 45 botellas y que en la tarde recolectaron 15 botellas menos que en la mañana. A partir de esta información, pregúntate, ¿reunieron más botellas por la mañana o por la tarde? Luego, lee atentamente, reflexiona y utiliza alguna de las estrategias que has aprendido en esta actividad. En la actividad 7 se presenta el siguiente caso.
Benjamín tiene 163 canicas. Manuel tiene 134 canicas más que él. ¿Cuántas canicas tiene Manuel? Para responder la pregunta, se utiliza la estrategia de la suma por descomposición. Se pide que descompongan en sumandos 163 y 134 y que resuelvan. Primero se muestra la descomposición de 163 y abajo se deja recuadros en blanco para completar la descomposición de 134, así como observas. Asimismo, se dejan vacíos los recuadros para completar con la suma vertical de las centenas, las decenas y las unidades. Finalmente, se completa el cuadro de la cantidad total de botellas recogidas. Entonces, como verás, puedes descomponer como allí te muestra en la imagen o las hojas en las cuales has desarrollado la actividad para guardarlos en tu portafolio. Si puedes, toma fotografías de tus trabajos o graba un video para compartirlos con tus amistades y tu docente. Gracias por tu atención, niños y niñas. Espero haberte ayudado. Hasta mañana.